Queridos amigos testigos de Jehová y público general, un saludo afectuoso a todos ustedes, a todos los queridos compañeros del foro de Fuerza Brazoriana que últimamente han aportado mucho con sus comentarios en mi último video que he subido, que se titula La Basori da o imparte clase magistral a los testigos de Jehová. Este video ha tenido bastante éxito, bastante acogida. He recibido muchas cartas, muchas felicitándome, la gran mayoría felicitándome, y unas cuantas de algunos testigos de Jehová fanáticos a ultranza, empecinados en defender la Watchtower, tratando de justificar mi argumento que yo he expuesto en este video. Es imbatible, irrefutable, incuestionable. Uno que otro por ahí me ha insultado, me ha mentado la madre, me ha dicho groserías, y es increíble escuchar a testigos de Jehová, sobre todo este señor con la cuenta Denis Duarte, natural de Argentina, un argentino de poca monta, de un nivel social y cultural de bajo nivel, puesto que una persona culta, educada, no estaría metiendo a la madre, ni metiéndose con la madre de uno, ni decir las groserías que este señor me ha dicho, porque no sabe cómo rebatir a mi último video que he subido. Se siente desesperado ver cómo la Watchtower los ha engañado por tantos años, y eso nos lleva a la desesperación y a desquitársela con uno, pues, porque uno expone, pues eso, no es una calumnia. Yo estoy exponiendo lo que la Watchtower enseñaba, mostrando la documentación, las revistas del pasado, como he hecho en este último video, que ha durado 2 horas, que ha sido un trabajo verdaderamente brutal, como se puede decir usando ese término. Es un trabajo brutal, preparar todo y poder tratar de transmitirlo lo mejor posible, lo más claro posible, o lo más claramente posible a todos ustedes. Bueno, quiero dirigir este video a ciertos foristas que son testigos de Jehová ultranzas, como el señor Denis Duarte. Lo llamo señor, aunque no merece ese título, este señor argentino, que ha sido muy grosero conmigo, no ha aportado ninguna respuesta, ninguna explicación, ningún debate a lo que yo he expuesto en mi último video, o mi reciente video, con respecto a la clase magistral que le doy a los testigos de Jehová. No ha sabido responder nada de lo que he puesto ahí, solamente ha comentado con insultos improperios de la peor especie, indignos de un testigo de Jehová, que se supone debe tener los frutos del Espíritu, y lo vemos que le sale el demonio que tienen adentro. Cuando se ven descubiertos o desenmascarados por alguien que sabe más que ellos, y tiene bastante conocimiento, con argumento, con pruebas. Después también quiero dirigir este video a la cuenta de YouTube de Team MGH, a Ricardo Pérez, a Yades Jailes y a otros tantos más que me preguntan sobre este asunto de la señal que Jesús les dio a sus discípulos, que indicarían que él ya estaba presente, que había arribado por segunda vez en la tierra. Un punto que yo quiero decirles, amigos de Jehová, de por qué la Watchtower comete una falsedad al enseñar, publicando que en 1914 se inició la segunda parucía invisible de Jesús. Es un grotesco engaño, un burdo engaño, que no se lo puede creer ni un niño de 10 años, pues. Es ver esta revista de la Atalaya que mostré en el video de 1949, del 15 de julio, que trata de este asunto de la señal de la presencia del Mesías y la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Les resulta sorprendente y se han quedado boquiabiertos. Muchos me han escrito diciendo no puedo creerlo, la basura, y que la Watchtower haya enseñado que esa señal que le pidieron sus discípulos a Jesús, por el cual indicaría que él estaba presente y comenzaría el fin del mundo,
que está preguntado por los discípulos a Jesús en el Monte de los Olivos, que le dicen: dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal será de tu presencia y del fin del mundo? Ellos se han sorprendido, puesto que obviamente esa señal indicaría que Jesús ya estaba presente y que comenzaría el fin del mundo. Y la Watchtower enseñaba, pues, en esa atalaya que les he mostrado de 1949, que esa señal que le pidieron sus discípulos, Jesús se las respondió llevándolos al texto de Mateo 24:30, diciendo que en las nubes del cielo se verá al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con todo poder y gloria, y sus ángeles con él. Y con gran sonido de trompeta reunirá a todos sus escogidos que se encuentran en los cuatro vientos de la tierra, y todo ojo lo verá, y las tribus se lamentarán, etcétera, etcétera. La Watchtower decía y enseñaba que esa señal era una sola, y siempre la enseñó, y se mantuvo eso por los años 40, 50, 60 y 70, por décadas, como la verdad, que esa señal era el texto de Mateo 24:30 cumpliéndose. Y cuando ese texto de Mateo 24:30 se cumpliera, entonces indicaría que Jesús ya está presente, que ya volvió, que ya retornó con su segunda venida, y que obviamente iniciaría el reino, porque el anciano de días lo llevaría a ese trono, lo coronaría como rey, por el cual él tiene el derecho a ese trono, para que se siente sobre él para juzgar a sus enemigos, hacer la separación de las ovejas y las cabras, hacer la selección del esclavo fiel y discreto también. Por eso estamos alertas y vigilantes a esa venida de Jesús, porque apenas él venga, ¿qué es lo que hará? ¿Quién es ese esclavo fiel y discreto que Jesús hallará como tal en su venida? Dice, en su venida. Al esclavo bueno lo primerá y al malo lo castigará, como dice Mateo 24:50. El malo tendrá que ser castigado. Es decir, cuando Jesús cumpla el texto de Mateo 24:30, por el cual él vendrá en las nubes del cielo con todo poder y gloria, en esa nube del cielo, con todos sus ángeles, recién se cumplirá esa señal que Jesús les ofreció a sus discípulos, que le preguntaron en Mateo 24:3, dinos, Señor, ¿qué señal será de tu presencia? Y la señal es el Hijo del Hombre en la nube del cielo con todo poder y gloria en esa nube. Esa es la idea, es Jesús en la nube, en el cielo, arribando. Y cuando ocurra ese texto que se cumpla de Mateo 24:30, se cumplirá también la profecía de Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, por el cual se vio a un hijo del hombre viniendo en la nube del cielo, y que fue llevado por el anciano de días a un reino, por el cual se lo cedió para que se sentara en él, para que tomara posesión de ese reino con todo su poder y ejerciera sus obligaciones como rey, gobernando sobre todas las naciones, tribus y lenguas, sobre un reino, en un reino que nunca más sería destruido ni sería destituido por nadie, que sería un gobierno eterno cuyo rey sería Jesucristo. Un reino de 1000 años, corrijo esa parte, un reino de 1000 años, que al final de los 1000 años se lo devolverá al Padre. Entonces, la Watchtower enseñaba pues que la señal no era una señal compuesta de múltiples rasgos o de múltiples eventos, nada de eso. La Watchtower entendía perfectamente que la pregunta que le hicieron a Jesús, dinos qué señal será de tu presencia y del fin del mundo, se estaba refiriendo a una sola. La Watchtower enseñaba que era así, era una sola, y que era el cumplimiento del texto de Mateo 24:30, específicamente allí, cuando Jesús recién le revela a sus discípulos y usa la palabra señal, y entonces verán la señal del Hijo del Hombre. Y se cumple ahí. Y como dice Lucas capítulo 11, versículo 30, dice muy claramente que así como Jonás fue la señal para los ninivitas, asimismo el Hijo del Hombre será la señal para la presente generación. Entonces Jesús, el Hijo del Hombre, es la señal para la presente generación, tal como se lee en Mateo 24:30, que se verá la señal del Hijo del Hombre, viniendo sobre las nubes del cielo con todo poder y gran gloria, y todos sus ángeles con él.
Y en ese momento se cumple lo que Daniel ya había visto muchos años antes, en la profecía que él enunció en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, por el cual él vio a un hijo del hombre viniendo en el cielo y que fue llevado al anciano de Días para que le entregara este anciano de Días a él, lo llevara al trono para que se sentara y ejerciera su posición como rey indiscutible, que sea coronado como tal, que se sentara sobre ese reino y se sentara sobre sus enemigos y los pusiera como escabel de sus pies y comenzara a hacer el juicio de las ovejas y de las cabras. Y recién con el cumplimiento de Mateo 24:30 se comprende entonces que la señal se hizo realidad y que Jesús está presente, es decir, que ya vino, que culminó su segunda venida, que él había ofrecido hace 2000 años atrás. Por eso la Watchtower, en esta revista de 1949, explicó el texto de Mateo 24:3, que dice: dinos, Señor, ¿qué señal será de tu presencia y del fin del mundo? Dinos, por favor, esa señal. Y la Watchtower dice acá perfectamente que esa señal era el mismo Hijo del Hombre viniendo al nube del cielo con todo poder y gloria. Y lo dice y lo menciona acá, conforme lo he explicado ya en el video, de que dura 2 horas, no lo voy a repetir, obviamente, pero explico que la Watchtower decía que ese texto de Mateo 24:30 era la señal que serviría para que los cristianos pudieran comprender que Jesús ya estaba presente por segunda vez. Cuando se cumpliera esa señal, esa en específica, a Jesús viendo al cielo con todo poder y gloria. Y así lo señala la Watchtower acá, señores, acá. No lo digo yo, no estoy inventando yo. La Watchtower lo enseñaba y lo enseñó por décadas, que esa señal que le pidieron a Jesús era una sola, no era una señal compuesta o una señal de múltiples rasgos. Eso es una mentira, es una falsedad. Y como expliqué también en ese video último, de esa clase magistral para ti, Jehová, les expliqué que la Watchtower había enseñado que Jesús vino en esa nube del cielo con todo poder y gloria de Mateo 24:30. Eso ocurrió en 1914, decía la Watchtower acá. Y que eso significó, para que comprendieran los estudiantes de la Biblia de ese entonces, en 1914, para comprender que Jesús ya estaba presente, puesto que se había cumplido el texto de Mateo 24:30 en 1914, por el cual los estudiantes de la Biblia comprendieron con ojos de entendimiento figurado que Jesús había venido con todo poder y gran gloria, y se vio al Hijo del Hombre viniendo en la nube del cielo, y vino con todo poder y gran gloria y sus ángeles con él, y que eso fue entendido con los ojos de entendimiento figurativo, espiritual, figurado, y que eso lo vieron solamente los estudiantes de la Biblia que vieron la generación de 1914 en adelante. La generación de 14 pudo entender y ver con ojos de entendimiento espiritual que Jesús llegó por segunda vez, de acuerdo al texto de Mateo 24:30, lo vuelvo a repetir, y que ese texto de Mateo 24:30, Jesús llegó por segunda vez, se culminó su parucía, que le habían preguntado a sus discípulos, dijo: ¿qué señal será de tu presencia y fin del mundo? Y esa señal era lo que está en Mateo 24:30, que dice que será la señal del Hijo del Hombre viniendo al nube del cielo con todo poder, y que eso se cumplió en 14, y que lo vieron no con los ojos físicos, puesto que Jesús no vino en forma física, sino fue una venida espiritual, por eso se llama parucía, invisible. Por eso dio inicio a su parucía invisible, porque se cumplió su segunda venida con el texto de Mateo 24:30. Jesús viniendo en forma invisible en su parucía invisible, puesto que al cumplirse la segunda venida se dio inicio a su segunda parucía invisible, que es la misma cosa, es lo mismo, ¿no? Entonces Jesús, al venir y ser entendido eso con los ojos de entendimiento espiritual por la generación de testigos de Jehová o estudiantes de la Biblia que vivían en ese entonces, 1914, esa generación pudo ver, dice esta atalaya, que pudo ver el cumplimiento de la señal, que se pudieron ver la señal de que le habían pedido a Jesús, que era la señal de Mateo 24:30, y que pudieron verla con los ojos de entendimiento espiritual, y que vieron que Jesús vino a la nube del cielo con todo poder y gloria de sus ángeles con él. Y eso enseñaba esta revista. Pero el punto acá, señores, es que la Watchtower decía que la señal no era una señal de múltiples rasgos, sino era una sola, y que era la señal de Mateo 24:30. La Watchtower enseñó por décadas a la gente
a sus miembros. Y los testigos de Jehová predicaban a las naciones por décadas, señores, por décadas. Esta enseñanza se estuvo vigente de los años 40, 50, 60 y 70. La UAS estuvo diciendo por más de 40 años que Jesús vino por segunda vez en 1914. Es decir, que el texto de Mateo 24:30, que era la señal que le pidieron sus discípulos, que indicarían que estaba presente, se cumplió en 1914, así de simple. Jesús llegó y se entendió con un entendimiento espiritual, y ellos vieron, esa generación vio a Jesús venir en el cielo, todo poder y gloria. Y sus ángeles con él, y lo vieron venir en ese del cielo. Entonces, la Watchtower estuvo enseñando a sus miembros, y los miembros a la vez predicaban de casa en casa, asegurando a la gente que Jesús ya había retornado por segunda vez. Mucha gente murió, muchos de ellos murieron enseñando una doctrina falsa a las naciones, puesto que no vieron el cambio. En 1970, cuando la Watchtower reconoce que la venida de Jesús de Mateo 24:30 estaba para el futuro y no pudo recristalizarse en 1914 como se había enseñado hasta ese momento, hasta 1970, la Watchtower tuvo que reconocer que eso era imposible, que fue un error, porque se llama un error, o le dieron la excusa de una nueva luz más brillante. Claro, cuando la gran tribulación no pudo aguantar más, que tuviera tanto tiempo de espera desde el año 1914, en 1970 no había venido el Armagedón, entonces ya el peso del tiempo cayó sobre la Watchtower, y tuvo que reconocer pues que todo fue una mentira, que la gran tribulación no pudo haber comenzado con la Primera Guerra Mundial, y tuvieron que reconocer que eso está por futuro, y eso llevó todos los acontecimientos de la segunda venida de Jesús, el inicio de la segunda porción visible y el inicio del reino para el futuro, todos los tres. Este es un paquete inherente, inseparable, que van después de la gran tribulación. Después de la gran tribulación. Pero Aguasta decía que eso había ocurrido en 1914, puesto que creía que la gran tribulación había empezado antes, un poco antes, en 1914, con la Primera Guerra Mundial. Pero al transferir ahora la gran tribulación para el futuro, que sí dice que se va a cumplir el futuro, que todavía no ha comenzado, entonces es obvio que Jesús no pudo venir por segunda vez, no pudo iniciarse en ninguna segunda porción visible de Jesús, ni tampoco en la instalación del reino, porque todo eso va para el futuro, porque está ligado al texto 24:30, que la Watchtower enseñaba que se había cumplido en 1914, comprendido con los ojos de entendimiento espiritual por la generación que vivió en 1914 de testigos de Jehová o estudiantes de la Biblia, que comprendieron eso, que Jesús vino por segunda vez, no decía con todo para y gloria, y que fue entendido solamente con un entendimiento espiritual, porque Jesús vino en forma de porción invisible, y por eso se llama porción invisible, porque era una presencia invisible que no se podía ver con los ojos físicos, sino con los ojos de entendimiento espiritual, y que Jesús ya estaba reinando en 1914, puesto que el cumplimiento de Mateo 24:30 estaba ligado a la profecía de Daniel 7:13-14, que se vio al Hijo del Hombre ser llevado por el anciano de días a un trono, a ese Hijo hombre que venía en la nube del cielo, y lo vio Daniel muchos años antes que viniera Jesús a la tierra, y lo había profetizado ya que eso ocurriría. Entonces, la Watchtower decía que en el 1914 se cumplió la señal que le pidieron los discípulos de Jesús, por la cual pudieron comprender que Jesús ya estaba presente, que había arribado por segunda vez, que estaba aquí, y que no había nada de él para esperar en el futuro, después de 1914, ninguna parucía posterior, o una presencia, una venida posterior de Jesús, nada de eso. Jesús ya había vuelto por una vez y estaba aquí, y que no había nada que esperar en el futuro. Y les mostré también que en el libro Sea Dios Verás, del año de 1952, segunda edición, 1952, la Watchtower explicó que la palabra parucía no significa que Jesús está por venir, ni que ha prometido que va a venir, ni significa que está en camino, sino la palabra parucía significa que está aquí, que está presente y que ha llegado. Y lo dice muy claramente en el libro Sea Dios Verás, página 198. Que cuando se cumplía la parucía de Jesús, y se comprendía que él estaba presente con su parucía, significaba que estaba aquí, que había arribado y que no había nada de él para el futuro, es decir, que no estaba en camino, ni que había prometido que iba a venir después, ni que vendría por tercera vez a la tierra. No, Jesús había convertido su segunda venida en 1914 y estaba aquí. Eso es lo que se llama la Watchtower en esta lista de Atalaya. Y este concepto se repitió por los años 60, 70, 40, 50, 60 y 70. Se enseñaba eso como la verdad. Los testigos de Jehová salían a servicio a predicar eso. Les decían a la gente que Jesús ya había regresado por segunda vez en 114. Y la gente se mataba de risa, pues.
Se mataban de risa. Y si regresó el 14, ¿por qué nadie lo ha visto? Le decían. La gente se reía, pues. ¿Quién está? ¿Quién lo ha visto? ¿Cómo fue? ¿Por qué no lo pusieron en los diarios como gran noticia para conocer a Jesús? Nadie tenía ni idea, ni se enteraron. Y la Biblia dice que el texto de Mateo 24:30 dice, cuando Jesús venga, todas las tribus se lamentarán. Y en 1914 nadie se lamentó, no hubo tribus que se lamentaron. No hubo tribus que se lamentaron y nadie tuvo ni idea de eso. Y la gente se reía, los tíos de Jehová, pues, estos loquitos. Se reían, pues, tenían razón de reírse, pues. No, que hacía una presencia invisible tenía corazón de ojos de entendimiento espiritual. Esa excusa estúpida, esa torcimiento de las escrituras, cuando la Biblia dice que todo el ojo lo verá, con ojo literal, dice que vendrá y todo ojo lo verá. Y no será que Jesús, no significa que Jesús va a venir para irse al cielo, puesto que Jesús está en el cielo. ¿Cómo se puede hablar de segunda venida de Jesús? Si Jesús está en el cielo, tiene que abandonar el cielo para hacer la venida, venir a la tierra. Para la concepción clara es que Jesús viene a la tierra a establecer reino en la tierra. No existe ningún reino celestial. Jesús viene en forma física y se la va a ver, y va a venir a establecer su reino recién en la tierra. Se llama venir. Venir significa dejar el punto donde Él está, que es los cielos, venir a la tierra. No se puede decir que Jesús va a venir a su reino si Él está en el cielo y lo va a establecer en el cielo, entonces no va a ningún sitio. Si está en el cielo, ¿dónde va? ¿Cómo va a ir? Del cielo va a ir al cielo. ¿Cómo? ¿O del cielo va a venir al cielo? ¿Cómo es eso? Si está Jesús en el cielo y dice que va a venir, quiere decir que tiene que dejar el punto A para su punto B. Cuando Jesús se fue al cielo, hace 2000 años, partió del punto tierra al punto cielo, abandonó el punto tierra para irse al cielo y se fue. Y prometió que iba a regresar. Es decir, que ahora va a ser al revés, del punto cielo al punto tierra. Es decir, Jesús va a retornar para establecer el reino en la tierra. Y que todo lo verá, es un ojo físico. Que nada es simbólico, que eso es que es invisible. Todo eso es un cuento de esta falsa organización religiosa de la Watchtower, religión falsa. Puesto que Jesús prometió que iba a venir, que se fue al cielo y que iba a volver. El parido tiene que abandonar el cielo para venir a la tierra. Si no, no vuelve, pues. Prometió que iba a volver, dejar el punto A para pasar al punto B, que es la tierra. Pero si Jesús está en el cielo y va a establecer su reino en el cielo, mismo donde Él está ahora, y eso es volver, ¿cómo va a volver? Si está en el cielo, para volver al cielo, para establecer el reino, no tiene sentido, ¿se dan cuenta? ¿Cómo puede realizar Jesús su retorno, o su vuelta, o su volver, si está en el cielo, quedarse en el cielo, para establecer el reino ahí? Entonces no ha vuelto para establecer el reino, pues. Dijo que iba a volver por segunda vez, y eso significa que tenía que revertir la película que hizo hace 2000 años atrás, que Él, no se olvide que Jesús estaba en la tierra con sus discípulos, y los vieron partir al cielo Jesús. Y los vieron como 200 discípulos, y los vieron a Jesús partir yéndose, y de una nube se lo llevó. Jesús no partió en forma invisible, ¿eh? Todos lo vieron partir. Y luego llegó un momento en que una nube dice que lo cubrió y se lo llevó. Pero igual va a ser ese retorno, y se verá en la nube del cielo venir el Hijo del Hombre, y va a bajar, y se le va a dar al encuentro el Señor. Ese es volver. Por eso dice, y se hará la señal del Hijo del Hombre viendo en la nube del cielo. Aparece en la nube, otra vez, la película en reversa, en la nube, bajando a la tierra con todo poder y gloria. Entonces se revierte la película en reversa. Jesús vuelve a la nube del cielo, tal como se fue. No dice de la misma forma que lo vieron irse, no dice la Biblia, de la misma forma que se vieron irse, de esa misma forma volverá. Es revertir la película al revés, retrocederla. Jesús parte del cielo, se lo lleva a la nube, ahora viene al revés, viene a la nube y se lo trae atrás a la tierra. Así va a ser. Muy claro, más claro no canta el gallo. No existe ninguna porción invisible, esto es un cuento, esto es una invención de esta religión falsa, que sean doctrinas falsas antibíblicas. Por eso uno tiene que regirse lo que dice la Biblia, no lo que dice la Watchtower con sus libritos chatarra, que están contenidos ahí sus propias elucubraciones mentales, sus propias invenciones, sus propias creencias personales de este cuerpo gobernante, que están presos en esos libros basura, que tienen fecha de expiración y que tienen interpretaciones que no se ajustan a la Biblia. Jesús vuelve por segunda vez y el reino será un reino terrenal, será el establecimiento del reino en la tierra, será la restauración del reino a Israel, ese reino que quedó trunco en el 607, como dice la Watchtower, esta cosa que no es esa fecha, pero en fin, que fue el momento en el cual quedó el trono libre con el último rey Sedequías, que fue tomado preso y quedó el reino vacante. Y Jesús va a tomar tu posición de ese reino en la tierra
existe una restauración del reino de Israel, eso es definitivo, y eso lo vemos en Hechos 1:6. Le preguntan a Jesús, fíjese usted, ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? Es decir, los discípulos ya habían comprendido el mensaje, que el reino era restauración del reino de Israel. Jesús no le dijo, oiga, imbéciles, no les contestó, imbéciles, yo no les he enseñado eso, estaba acá, ya estoy cerca de irme al cielo, he estado con ustedes 3 años y medio predicándoles el evangelio del reino y no me han entendido. Jesús iría preocupado, ¿no? ¿Cómo? Me hacen una pregunta así, justo que ahora que voy a partir al cielo, me hacen una pregunta, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús hubiera dicho, mejor me quedo otros 3 años y medio más hasta que entiendan estos discípulos ineptos, ¿no? Jesús validó la pregunta cuando le dijo, no les toca saber ustedes los tiempos y las sazones que Dios ha puesto bajo su sola potestad. No, le llamó la atención diciéndoles, oigan, estúpidos, yo no he dicho que voy a restaurar el reino de Israel. Jesús aceptó la pregunta. Observen ustedes en Hechos 1:6. Jesús, 1:6 y 8. Jesús aceptó la pregunta. Lo que no le gustó es que le preguntaran que cuándo iba a hacerlo. Dijo, no les toca saber cuándo va a hacer eso. No los corrigió. No le dijo, no voy a restaurar el reino de Israel, estoy tan loco. Yo he explicado que el reino va a ser celestial, que es lo que acá. No. Jesús convalidó la pregunta. Porque dijo, no les toca saber cuándo será eso, la restauración del reino de Israel. O sea, lean ustedes, analicen el texto. La UASTAB trata de trastocar y pone en los libros que explican el texto de Hechos 1:6 al 8, dando a entender que los discípulos de Jesús no habían entendido y les llamó la atención, porque ellos querían que el reino iba a ser la restauración del reino de Israel y que Jesús se molestó y que dijo, no les toca a ustedes esto, saber el tiempo de la... No, Jesús no se molestó porque no habían porque no habían entendido el concepto del reino, no se enojó, tampoco se mostró con ellos, le dijo, no les toca a ustedes saber cuándo será eso. No los observen ustedes, en ningún momento Jesús les dijo, oigan, ¿no les he explicado a ustedes por 3 años y medio durante el ministerio que el reino va a ser establecido en el cielo? Y no significa la restauración del reino de Israel. No lo dice. La UASTAB trata de agregar palabras y decir, Jesús pensó esto, que estaban equivocados. Y lo dice en el libro el hombre más grande del mundo, este libro, ¿cómo se llama? El hombre más maravilloso del mundo, un libro que usaba para dar estudio bíblico, un libro gordito. El hombre más grande del mundo, algo así creo que se llama ese libro. Y ahí explica la UASTAB que Jesús pensó esto, pensó el otro. Le ponen pensamientos que Jesús no dice en la Biblia. Observen ustedes cuando la UASTAB explica Hechos 1:6 al 8 en ese libro, el hombre más grande del mundo, creo que se llama así, que es la historia de Jesús. La UASTAB trata de explicar eso diciendo que Jesús se sorprendió a la pregunta que le había hecho su discípulo porque no habían entendido que el reino iba a ser celestial y no la restauración de Israel, y por eso Jesús los increpó. No los increpó. Y tampoco pensó eso, que la UASTAB dice que Jesús pensó eso, porque inventa la Watchtower para poder manipular a ustedes. Los discípulos, no se olviden que cuando los discípulos le preguntan a Jesús, ¿restaurarás el reino de Israel? Ya estaba Jesús por partir al cielo. Y ahí había estado con ellos insistiendo el reino 3 años y medio. Y no es posible que todos sus discípulos estaban con él y hicieron la misma pregunta, que todos fueran brutos. Piensen ustedes con la cabeza, piensen, no sean burros. ¿Es posible que todos los discípulos no hayan entendido por 3 años y medio cómo iba a ser ese reino venidero? Que todos no supieran, que todos convalidaron la pregunta. Todos los discípulos estaban presentes con Jesús, convalidaron la pregunta que le hicieron. Todos lo hicieron al unísono. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús no les dice, oigan burros, me estoy por ir, ya me falta poco para partir del cielo y no han entendido que el reino va a estar cielo en los cielos y no tiene nada que ver con la nación de Israel. Uy, ahora tengo que quedarme más tiempo para explicarles porque no han entendido nada. ¿Cómo Jesús partiría del cielo sabiendo que sus discípulos iban a dar un mensaje errado del reino? ¿Con qué tranquilidad Jesús hubiera podido partir al cielo sabiendo que su labor de enseñar el evangelio del reino no había calado en la mente de los discípulos como debe ser? Eso es imposible. Jesús estaba contento y por eso se fue. Solamente les dijo, no les toca a ustedes saber cuándo serán esas cosas o cuándo será ese tiempo de la restauración del reino de Israel. Observen ustedes, lean Hechos 1:6 al 8. Jesús en ningún momento les llama la atención ni los corrige. No les toca saber ustedes el tiempo que Jehová ha puesto su sola potestad, diciendo, solamente Jehová sabe cuándo será eso que ustedes me han preguntado en la restauración del reino de Israel.
Jesús no invalidó la pregunta, la convalidó al decir, no les toca saber cuándo será eso. Pero la Watchtower, como no sabe cómo responder eso, dice, Jesús pensaba, y lo dice ese libro, El hombre más grande del mundo, y dice, y en ese momento cuando hicieron esa pregunta, Jesús pensó, ya comienzan a interpretar que Jesús pensó de una forma, le ponen palabras a Jesús, que no dijo ni pensó. Dicen, Jesús, mortificado, que no habían entendido sus discípulos lo que consistía el reino, que era un reino celestial, les dice, no les toca a ustedes saber, ¿no? ¿Se cuenta? La Watchtower en forma muy maliciosa adiciona como textos bíblicos adicionales cosas que no están en la Biblia. Jesús, ¿cómo pudo Watchtower saber lo que estaba pensando Jesús? Para que diga, Jesús pensó que sus discípulos no habían entendido el mensaje y que tuvo que corregirlos. No los corrigió. O sea, ustedes que no los corrigió, Jesús convalidó la pregunta, solamente dijo, no les toca saber cuándo va a hacer eso. Es decir, si convalidó la pregunta y no lo corrigió, y después partió del cielo feliz y contento, quiere decir que el reino era la restauración del reino de Israel. Y eso será en la tierra. Es un reino terrenal, que va a ser ocupado por el hombre, por el hijo, el descendiente de David, que es Jesús. Un descendiente de la tribu de David, de la tribu de Judá, ¿no? Que la línea que viene David. Y Jesús es el descendiente de David, pues, que él tiene que sentarse sobre el trono de David. Y la restauración del trono de Israel. Y Jesús tiene que tomar posesión de ese trono en la tierra. Y el reino establecido acá en la tierra. Los mansos se heredarán la tierra. Y si los ungidos serán así, lo que quiere decir que ellos no son mansos. Entonces, en ese aspecto, yo estoy totalmente de desacuerdo con esta falsa organización de la Watchtower en el concepto que dice que Jesús va a regresar de una forma invisible, en su perfil visible. Pero ¿cómo va a regresar si va a quedarse en el cielo? No va a venir a la tierra. Dice que su reino, su regreso significa que va a estar en el cielo coronado como rey en su trono celestial. Entonces, ¿cómo puede realizar su venida si estando en el cielo va a establecer su reino en el cielo? Entonces no viene a ningún sitio porque no salió del cielo, ¿no es cierto? No salió del cielo. Él tiene que venir, pues, tiene que moverse, dejar el cielo para irse a otro sitio y decir de la tierra. Piensen ustedes más profundamente. Ahora, como decía mi querido amigo Alfonso Gutiérrez, cuando la sociedad Watchtower cambia la gran tribulación para el futuro y reconoce que no pudo ocurrir la gran tribulación con la Primera Guerra Mundial, la Watchtower hace ese cambio en junio de 1970, reconociendo que la gran tribulación era futurista. Entonces la Watchtower reconoce pues que lo que había sido la Watchtower en esta revista Atalaya por los años 40, 50, 60 y 70, que se sigue insistiendo con esto, de que esa señal de Mateo 24:30 se había cumplido en 1914, tuvo que reconocer con la cola entre las piernas, como ese perro, como un perro con la cola entre las piernas, que Jesús no vino, pues, ni fue comprendido eso, que Jesús vino por segunda vez en la nube del cielo con todo poder y gloria, en la nube del cielo con todo poder y gloria, y que no pudo cumplirse eso en 1914, que era imposible, que no fue entendido, pues, con su entendimiento espiritual. Entonces la pregunta es, yo digo, me pongo a pensar, porque hacemos del cerebro, ¿no? Si la Watchtower me dice a mí que ese texto se va a cumplir en el futuro, y lo enseña ahora la Watchtower, que eso se va a cumplir en el futuro, el texto de Mateo 24:30, que se verá el Hijo del Hombre viniendo al cielo con todo poder y gloria, eso se va a con él. Mi pregunta es, ¿cómo es verdad entonces que los estudiantes de la Biblia tuvieron un poco de entendimiento de ver eso? Entonces no lo vieron. O sea, nunca comprendieron eso. Esa es mi pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible? Ese es mi razonamiento de una persona que piensa, miren amigos de Jehová, miren cómo son mentirosos. La Watchtower nos decía, hasta 1970, que Jesús, al venir a la nube del cielo con todo poder y gloria, se fue entendido por la generación 1914 que vio esos años del año 14, y que esa gente, esos testigos de Jehová, vieron con ojos de Dios espiritual, lo entendieron, que Jesús vino con todo poder y gloria en la nube del cielo, y se sentó sobre su trono, y que este texto de Mateo 24:30 se cumplió en 14, que fue entendido con un entendimiento figurativo. ¿Cómo es posible que la Watchtower me diga ahora? Fíjese usted que ese cumplimiento de Mateo 24:30 está para el futuro, cuando la Watchtower me había dicho que habían estudiantes de la Biblia que habían comprendido eso, que pudieron entenderlo. Entonces, ¿cómo puedes mover algo que fue entendido por los estudiantes de la Biblia de Víctor 14? Dice que entre ellos conversaban, que esos ya habían entendido, y ya, ¿verdad? En Víctor 14 dice que lo entendieron. Entonces quiere decir que cuando la Watchtower dice que es para el futuro, entonces fue una mentira que los estudiantes de la Biblia de la generación de 1914 no entendió nada. O entendieron mal, o no entendieron nada, y que todo fue un cuento, un mito. Cuando dijeron que eso fue entendido con los ojos de entendimiento espiritual.
Quiere decir que los estudiantes de la Biblia que vivieron en el año 2014 ya habían entendido que eso había ocurrido, que habían visto con ojos figurativos al Hijo del Hombre venir al nuevo cielo con todo poder y gloria, y sus ángeles con él, y que lo habían entendido, dice. Lo entendieron. Y así se dice que se explicaba, que lo habían entendido. Y cuando la Watchtower dice que eso va a hacerse cumplirse para el futuro, y ya no en 2014, entonces la pregunta es, ¿cómo es verdad entonces que lo entendieron? O sea, nunca lo entendieron. Porque si lo entendieron de verdad, que si entonces que se cumplió en 2014 el texto de 24:30, puesto que dice que lo comprendieron, que lo pudieron comprender con los ojos figurativos. Pero cuando se cambia la gran tribulación para el futuro, ahora resulta que no lo comprendieron nunca. Que recién lo van a comprender en el futuro. Claro, digo que no lo comprendieron en el 14, lo van a comprender en el futuro cuando Jesús venga por segunda vez y venga de forma invisible. Y esa parucía que se va a realizar en el futuro cuando Jesús vuelva y haga cumplimiento del texto de Mateo 24:30, que va a ser una parucía invisible, que no va a ser con los ojos, que no va a venir Jesús en forma física, tal como enseñaban antes, que va a venir en forma invisible, se va a entender recién, con ojo entendimiento, en el futuro, por los estudiantes de la Biblia, la generación que ve esos acontecimientos en el futuro. Entonces quiere decir que los estudiantes de la Biblia que dijeron haber entendido eso, o que la Watchtower afirmó que ellos entendieron eso, no entendieron nada, que fue mentira. Alguien está mintiendo acá, ¿no? ¿Cómo puedo cambiar algo para el futuro cuando yo dije ya que eso fue entendido como un entendimiento espiritual por los estudiantes de la Biblia que vivieron en los años 2014? Que ellos entendieron que Jesús vino con todo poder y gloria, que lo entendieron como un entendimiento espiritual, o sea, lo vieron como un entendimiento. Entonces quiere decir que la vista engaña. Quiere decir que la vista engaña. Si los estudiantes de la Biblia de ese entonces vieron con un entendimiento espiritual, quiere decir que hay que tener mucho cuidado con esos ojos de entendimiento espiritual. Porque pues son engañosos, pues. Porque si estoy diciendo que eso ya no ocurrió en 2014, que Jesús no pudo venir a nuevo cielo con todo poder y gloria, que será entendido recién en el futuro cuando Jesús venga por los testigos de Jehová, que vean ese acontecimiento de Jesús venir por segunda vez en nuevo cielo con todo poder y gloria, que va a ser entendido con un entendimiento espiritual, entonces hay que tener cuidado. ¿Qué pasa acá? Si fallaron los estudiantes de la Biblia y comprender algo que estaba errado, ¿no es cierto? Uno razona. Si fallaron y en realidad sus ojos de entendimiento estuvieron cegados, errados en comprender algo que no era verdad, entonces también podría ocurrir lo mismo en el futuro. Que puedan creer que Jesús ya inició su venida y que lo han visto con un entendimiento espiritual. Y eso es muy peligroso, peligrosísimo. Por eso la Watchtower es una religión falsa, que sean doctrinas que son mitos, leyendas. Otro de los puntos que digo estos señores que he mencionado es el hecho de que, como decía mi amigo Alfonso Gutiérrez, ¿no? Decía que ahora que la Watchtower dice que Jesús dio una señal de múltiples rasgos, así enseña ahora a sus discípulos, de acuerdo a Mateo 24:3, que le preguntan que le dé una señal, y la Watchtower dice, porque lo dice la Watchtower, ¿no? No porque lo dice la Biblia. Por eso digo, una cosa es lo que sea en la Watchtower y una cosa es lo que sea en la Biblia. ¿Qué le vas a creer? ¿Lo que sea en la Watchtower o lo que sea en la Biblia? Lógico, la Biblia, ¿no? Pero la Watchtower dice que esa señal que le pide a Jesús es una señal compuesta de múltiples rasgos, porque lo dice la Watchtower. Y tienes a 7,5 millones de babosos que porque lo dice el cuerpo gobernante lo creen. Y estás viendo que la ley dice, danos una señal. No danos una señal de múltiples rasgos. Le dicen, dame una señal. Y la Watchtower siempre enseñó que esa señal era una sola cosa, que era el texto de Mateo 24:30, donde se explica la señal. Y que esa señal de Mateo 24:30 era la señal que el sus discípulos, que significaría que Jesús está presente, que empezó el fin del mundo. Que estaba aquí Jesús. Entonces, la Watchtower enseña ahora que esa señal era de múltiples rasgos, de múltiples eventos, que son los textos de Mateo 24:4 al 14, que cuando comenzaran a ocurrir empezaran a ocurrir esos acontecimientos, indicaría que Jesús está presente, dice la Watchtower, y que eso empezó cuando empezaron los últimos días, en 1914. Cuando empezaron los últimos días de 1914, dice que empezaron esos sucesos de Mateo 24:4 en adelante, guerras, terremotos, hambre, pestes, todo lo que está ahí. Entonces, resulta siendo una estupidez decir que en 1914 empezaron a ocurrir recién esos sucesos, esos eventos de guerras, terremotos, que están mencionados en Mateo 24:13 en adelante. Y que la Watchtower, porque lo dice la Watchtower, porque lo dice ella, que eso empezó cuando comenzaron los últimos días de 2014, recién empezaron a ver esos acontecimientos y les sirvieron a los estudiantes de la Biblia a comprender que Jesús ya estaba presente, que se había cumplido la señal que Jesús les había dado, que era una señal de múltiples rasgos, que son aquellas referidas en Mateo 24:4 al 14. ¿Qué cosa más imbécil te puede enseñar? Cuando los terremotos, guerras, hambre, que están mencionados en Mateo 24:4 en adelante, habían existido desde mucho tiempo antes.
Desde el primer siglo han existido guerras, terremotos, hambre, peste, rumores de guerra, todo eso. No, que recién empezó en el 14, como los terremotos no hubieran existido antes. Como si los rumores de guerra no hubieran existido antes. Guerras, terremotos, pestes. Y como dijo Alfonso, pues, como dice pues Mateo 24:6, si bien estos eventos que van a suceder están marcando la señal del Hijo del Hombre que vendrá por segunda vez, dice muy claramente Mateo 26, como dice acá, vamos a leer, ¿no? Acá en Mateo 26, resulta interesante ver que en Mateo 24:6, perdón, en Mateo 24:6 dice, y oiréis hablar de guerras y rumores de guerras, ved que no os turbéis, porque es menester que esto suceda, mas todavía no es el fin. O sea, la Guastra dice que estos sucesos, de una señal compuesta de diferentes eventos que están en Mateo 24:4 en adelante, era señal que mostraría que Jesús está presente y es el comienzo del fin del mundo, porque le pregunta, ¿qué señal es de tu presencia y del fin del mundo? Estaban ligados su presencia con el fin del mundo. Y la Guastra dice que estos eventos que están acá significaba pues que Jesús estaba presente. Pero si estaba presente, si eso significaba que estaba presente, significaba que era el fin del mundo. También. Sin embargo, la Biblia dice que estos eventos no significan que es el fin del mundo, sino que dice que son cosas que tienen que suceder, mas todavía no es el fin. Entonces, esos eventos, esa señal compuesta que dice la Watchtower, eran sucesos que tenían que ocurrir antes, pero todavía no es el fin. Y la señal que le pidieron a sus discípulos era justamente para saber que él estaba presente con su parucía y el fin del mundo. Lean ustedes Mateo 24:3, ¿qué señal será de tu parucía y del fin del mundo? Y la Watchtower dice que esa parucía y el fin del mundo fueron la señal compuesta que aparece en Mateo 24:4 en adelante, que comenzó a cumplirse en 14. Pero la Biblia dice que esos eventos no significa que es el fin del mundo, sino que son cosas que tienen que subir antes del fin. Entonces, no puede ser la señal pues que le pidieron a su discípulo, porque esa señal significaba también el fin del mundo. Muy buena aclaración, mi querido Alfonso. Y la Guastada sustenta que esos eventos era que Jesús estaba presente y a la vez el fin del mundo. No, pues, lo dice la Biblia, Mateo 24:6. Guerras, terremotos tienen que suceder, mas todavía no os turbéis, porque todavía no es el fin, dice. Entonces no les servía a los discípulos, porque ellos querían señalar su parucía y el fin del mundo. Los discípulos ligaron la parucía de Jesús con el fin del mundo. Y estos eventos son previos que tienen que suceder antes del fin. Entonces lo que la Guastada nos dice es una mentira, puesto que esos eventos no significaban que estaba Jesús presente, ni tampoco significaban que estaba el fin. Indicaban que eran sucesos que tenían que suceder antes del fin. ¿Se dan cuenta la diferencia? Porque uno piensa. Ahora, debe ser una pregunta de la Watchtower, ¿no? Si los estudiantes de la Biblia comprendieron que Jesús estaba presente porque en 1914 iniciaron los últimos días y en ese año empezaron a sucederse esta señal compuesta de múltiples eventos, y que eso sirvió para que los discípulos comprendieran que Jesús ya estaba presente. Entonces se supone que Jesús, al estar presente, tenía que acabar con todas estas cuestiones que estaban sucediendo con la tierra, ¿no? Todo lo que era señales previas a su venida, que era hambre, terremotos, guerras, falsos profetas, pestes, y todo lo que está indicado en Mateo 24. Supone que ahí debería acabar, pues porque Jesús viene a establecer un reino de paz, un reino de justicia en todo el mundo, y que se debería vivir pues en un reino justo con Jesucristo. Y sin embargo vemos, queridos amigos, que a partir de 1914 siguieron los hambres, pestes, terremotos. Después de Jesús fue entronizado como rey, vino por segunda vez, y comenzaron a haber guerras después de 1918. Empieza la Segunda Guerra Mundial en 1939, una superguerra en 1939. En 1918 empieza la peste española, la gripe española, que mató más de 20 millones de personas en todo el mundo. Fue una peste que supone que debió acabar porque eso era previo a la venida de Jesús, ¿no es cierto? ¿No era previo a la venida de Jesús? Entonces uno se queda cabibajo, como si Jesús dijo que al suceder esa señal compuesta significaría que Jesús está presente. Entonces se supone pues que Jesús entra al reino para que eso ya no ocurra más, porque justamente las pestes, hambre y terremotos tenían que ocurrir antes de su venida, y que eso indicaría que Jesús está presente, y su presencia indica el establecimiento del reino,
con justicia, donde ya no iba a haber todas estas cosas, hambre, peste, terremotos, guerras, ¿no? Se supone que Jesús iba a estar gobernando para que no haya guerras, hambre, peste, ¿no? Y vemos pues que después de 1914, que Jesús está como rey, empieza la Segunda Guerra Mundial, y Jesús mirando que se rían de él, las naciones estaban en guerra, como no habían acabado los tiempos los gentiles, que Jesús era el único que estaba gobernando en un mundo sin los gentiles. Entonces uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo seguían las guerras mundiales en 1939, la guerra de Vietnam y más guerras? Pues entonces dijo, no, y pestes, ¿no? La peste española, la gripe española fue mortal también. Como digo, en 1918 mató 21 millones de personas, algo así, una cosa muy terrible fue. Entonces las pestes no acabaron, seguían, pues. Entonces los discípulos habrán dicho, ay caramba. Es decir, ¿de qué sirvió que le diera pues una señal compuesta si la señal compuesta sigue después de la venida de Jesús? De su presencia, ¿no? Esa cosa que uno piensa. Algo anda mal acá, ¿no? Y seguimos viviendo épocas de guerra, terremotos. Entonces, es algo pues que realmente es para pensar, ¿no? Porque se supone que cuando el reino se establezca ya habrá acabado todas estas cuestiones, ¿no? Todas estas cosas que son justamente lo que anuncian la venida del Señor. No dice pues que cuando las hojas verdes comienzan a salir, y quiere decir que el fruto de la higuera está por darse, ¿no? Y estos son pues, las hojas que se ponen verdes, que se sabe que el verano está cerca, ¿no? ¿No? Que al ponerse el árbol verde, el fruto sale y sabemos que ya el verano está cerca, ¿no? Ese es el concepto, ¿no? Igual son estos, ¿no? Estos son conocimientos previos antes que venga el verano, ¿no? Y no que Jesús ya vino, pues. Y decir que Jesús ya vino el 14, cuando vemos que todavía recién se está saliendo las hojas, los frutos comienzan a crecer y sabemos que el verano está cerca, ¿no? Entonces es una, de verdad que la está enseñando teorías falsas, ridículas, que muestra que es religión falsa. Yo no entiendo por qué la Watchtower dio una luz más brillante, dejando de lado lo que había dicho que esa señal era el Hijo del Hombre y una del cielo con todo poder y gloria de Mateo 24:30. Lo enseñó por décadas, que era una sola. Y lo cambia en 1970 diciendo que es una señal compuesta de muchos eventos. Y bueno, realmente yo, caramba, les digo, bueno, se ponen a pensar a fondo lo que enseña su organización, la Huasta, no piensan, ¿no? Ellos creen todo, porque necesitan estar metidos ahí, es decir, les encanta cantar el cántico ahí, en el salón, canta, ¿no? Y les encanta la musiquita, y está con otro, hola hermanita, ¿cómo está hermanito? Hola hermanito, ¿cómo nos amamos hermanito? Hola está hermanito, ¿qué tal hermanita? ¿Cómo está hermanita? De ahí no salen, les gusta. Después cuando se reúnen entre ellos y se van de picnic, se van entre los hermanitos, que la hermanita, que el hermanito. Y eso es un mundo. Parece una escuela, un nido de niños ingenuos, ¿no? Que van ahí a jugar, a divertirse, no usar el cerebro, sino aceptar todo lo que le diga el maestro, y son bebitos, pues, mentalmente, ¿no? Tienen un tamaño grande, pero son niñitos que van al nido a jugar ahí en sus reuniones, que van de campi, cuando van que van, hace sus fiestas particulares, y como van al salón de reino, les gusta entrar ahí, sentarse, a calentar el asiento, repetir lo que dice la atalaya, levantan la mano y leen lo que está escrito ahí, no piensan nada y repiten, y hermanito, responden, no dan una idea propia, y no está prohibido también rebatir o decir que estoy de acuerdo con lo que está escrito ahí, pues te sacan a patada. El estudio de Atalaya consiste en repetir lo que está escrito en la revista. A ver, hermano, usted comente y lee esta sobre con marido y repite lo que está ahí. Sin ninguna reflexión. Y eso se llama estudio bíblico. Eso es para porretear, no es reflexionar. Es aprenderse las doctrinas de la Watchtower, doctrinas falsas, y aprendérselas. Para que sirva para engañar a otros, enseñar a otros lo que han aprendido de falsedad. Yo quiero decirles a estos chicos que me han escrito que mediten, que piensen las cosas que yo expongo. Con insultarme o mentarme a la madre no van a lograr absolutamente nada. Eso no es un argumento, un insulto ad hominem, es un argumento que usan los que no tienen argumentos para responder, simplemente el insulto personal. La vuestra es una religión falsa, decían doctrinas antibíblicas, un reino trastocado, mutilado, un reino espiritualizado, celestial, donde va a ir Jesús con un grupo privilegiado, mayoría norteamericanos con pasaporte azul, llamados los ungidos,
Y la clase de grande muchedumbre están las otras nacionalidades, las razas inferiores, porque Jesús no quiere estar con hispanos, con latinos, con otras razas, ¿no? Tiene que estar con anglosajones en el cielo para hablar inglés y comer chewing gum. La Guasta es una región clasista. En el fondo es una región racista, clasista. No existe una clase de cristiano superior y otra inferior que está aquí en la tierra ahí, que tiene que pasar el milenio a ver si pasan la prueba para ser salvos, y van a ser regidos por 144.000 gringos ungidos de la Watchtower, que son ungidos, que van a regir con bala de hierro, con una vara de hierro, que se porte mal de grandes muchedumbre, dice que los va a regir con vara de hierro, así, y si se porta mal les dan un mazazo en la cabeza. Y los pobres testigos de Jehová se esfuerzan predicando, haciendo su percursorado y todo, para que luego cuando venga Jesús diga, pasa al milenio para que seas probado por 1000 años, a ver si muestras ser fiel y te has sometido a Jehová y has alcanzado la perfección. Increíble. ¿Quién puede querer eso? ¿Un Dios injusto? ¿Que Jesús sea un Jesús injusto? ¿Que tenga preferencia con sus cristianos? Con ese hueso otro perro, señores de la Watchtower. Bueno, eso era todo lo que tenía que decir con respecto a este último video que he subido, y espero que lo sigan viendo porque cada vez sigue aumentando el contómetro de visitas y la cantidad de comentarios que me hacen de ese video, que dicen que está excelente, muy claro, evidente. Claro que sí, y gracias a que yo muestro la literatura de la Watchtower, que es esta literatura antigua que les he mostrado, de la Atalaya de 1949, que ahorita lo tenía por acá, que ha desaparecido. Bueno, no sé dónde está. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Dónde está? Aquí está, pues. Y esta Atalaya. Que la Guajara enseñaba, porque la señal no era una señal de múltiples rasgos, sino era el texto de Mateo 24:30. Y cuando eso se cumplió, el texto de Mateo 24:30 se cumplió, se comprendería que Jesús estaba presente, que había vuelto. Bueno, amigos, gracias por su atención, buenas noches, que descansen todos, un abrazo a todos mis amigos de Fuerza de la Soriana. Bye, bye.